Dios bendiga una vez más a todos y cada uno de ustedes. Aquí nuevamente, gracias a Dios, agradeciéndoles a ustedes también por la compañía, por la sintonía, por estar viendo nuestros videos, compartiendo nuestras enseñanzas. Y bueno, en el video anterior estamos hablando acerca de por qué Jesús se bautizó. Esperamos haya quedado clara la explicación. Ahora vamos a meditar en esta ocasión por qué el ladrón se salvó sin bautismo. Esa es una pregunta que necesita ser respondida, ya que cuando los enemigos del bautismo esgrimen que uno no debe bautizarse, generalmente dicen que el bautismo no salva porque Jesús se bautizó, pero ya echamos abajo esos argumentos. Pero por regla general ellos también echan mano del ladrón en la cruz, porque efectivamente él se salvó sin bautismo. Pero yo en unos videos anteriores decía que la Biblia no nos dejó sin luz en cuanto a este tema. La Biblia tiene todas las respuestas. Esta ocasión vamos a estudiar, a analizar bíblicamente por qué el ladrón se salvó sin bautismo. Ahora, en Lucas 23:43 se relata ese preciso momento cuando el Señor le dice al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se salvó? Sí. ¿Se bautizó? No se bautizó. Entonces, ¿qué ocurrió? Y surge la pregunta, ¿entonces el bautismo no será necesario? Pero yo vuelvo otra vez a la Biblia. Hay varios textos bíblicos donde dicen que sí es necesario el bautismo para salvación. Ahora, hay personas que dicen es que Dios hizo una excepción. En una ocasión, estando por allá en Los Ángeles, California, un pastor muy amigo mío, él me lo explicaba esto de alguna manera. Me decía: mira, hermano Alarcón, imagínate que alguien es dueño de una hacienda de naranjas y él me da a mí naranjas para que yo las venda. A mí me toca vender las naranjas, pero como él es el dueño, él las regala, como para de alguna manera justificar o explicar la salvación del ladrón sin bautismo. Pero aquí pasa algo. Dios nunca echará abajo su palabra. El día que el Señor eche abajo su palabra por alguien, el día que el Señor haga una excepción por alguien, mis hermanos, mis amigos, ese día esto se acaba, esto se cae, el plan de salvación se cae. Y les decía en un video anterior, el diablo puede pedir salvación, porque si Dios echa abajo su palabra, haciendo una excepción, salvando a una persona sin el bautismo, pues realmente echaría abajo el plan de salvación. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque efectivamente no se bautizó y efectivamente sí se salvó. Mira que todas las respuestas tú las encuentras en la Biblia. Mira, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 9. Ahí está la respuesta. Verso 15, hablando pues de la obra de Jesús como Cordero. Y dice: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, la herencia eterna es un pacto, es un testamento. Yo creo que aquí está diciendo, para poder que las personas tuvieran vida eterna, hablando de la herencia eterna, quien dio el testamento tenía que morir. Porque mira lo que sigue el verso 16 y 17 diciendo: porque donde hay testamento es necesario, ¿qué cosa? Que intervenga muerte del testador. El verso 17 dice: ¿por qué? Dice: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué es lo que está diciendo?
Si hay un testamento, los hijos no lo pueden hacer efectivo mientras que el papá vive. ¿Qué tiene que ocurrir? Que el papá muera para que ese testamento sea efectivo. Por eso dice, el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, es decir, no se puede cobrar, no se puede disfrutar entre tanto que el testador vive. Ahora, en otras palabras, el que dio el Antiguo Testamento tenía que morir para hacerlo efectivo. O sea, no podíamos pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento sin que el testador del Antiguo Testamento muriera. Dios dio el Antiguo Testamento. Y como Dios no puede morir porque es espíritu. Esa es una de las razones también por las cuales Dios se hizo carne, como enseña la Biblia. No mandó al segundo. Dios fue manifestado en carne. ¿Para qué? Para que muriera de Dios lo que podía morir, es decir, su humanidad. Ahora, la respuesta contundente se encuentra en esto. Cuando el ladrón está al lado de Jesús, todavía el testador del Antiguo Testamento no había muerto. Es decir, estábamos bajo la ley. Y bajo la ley no encuentras tú ningún texto que diga que te tienes que bautizar para salvarte, que te tienes que bautizar para perdón de pecados. No encuentras. Encuentras el bautismo de Juan el Bautista, pero la Biblia es clara cuando dice que el bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento. Es decir, ¿cuántos están arrepentidos? Yo. ¿Qué tengo que hacer para mostrar mi arrepentimiento? Baja las aguas, bautízate y ya. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento existe la evidencia de que te bautizas y te salvas, te bautizas y te perdonan pecados. No. Entonces pudiéramos decir desde ese punto de vista que mientras que el testador estuviera vivo, estábamos bajo la ley. Y como bajo la ley no hay bautismos, el ladrón no tenía que bautizarse, porque no existía el bautismo. Ahora, la respuesta contundente a esto se encuentra en una pregunta. Yo les hago una pregunta que ustedes sé que tienen la respuesta. ¿En qué momento de la vida de Jesús o del ministerio de Jesús se dio la orden del bautismo? ¿En qué momento? ¿Se dio durante su ministerio terrenal antes de morir crucificado? ¿O se dio después de la resurrección? Bueno, todos los evangelistas concuerdan en esto. 40 días después de resucitado, antes de partir al cielo, dio el mandamiento del bautismo. Así que, en conclusión, el ladrón se salvó porque murió bajo la ley, y bajo la ley no había bautismo. Mira, esa es una respuesta bíblica, es una respuesta demostrada por las Escrituras, y sin necesidad de usarla para echar abajo el bautismo. Entonces, esperamos pues que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Una vez más, te invitamos a que te suscribas, a que nos compartas, a que nos retroalimentes enviándonos comentarios, sugerencias. Queremos crecer, queremos aprender, queremos avanzar en el nombre de Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga de una manera muy, muy especial.